Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Después de algunos días hemos venido pues reflexionando sobre 5 aceites, decíamos, para lograr alcanzar la santidad o 5 aceites importantes para estar atentos ante la venida del Señor. Hoy pues vamos a ir con el quinto aceite, que es justamente uno que llamamos meditar el Evangelio. Y cuando hablamos de meditar el Evangelio, vamos a llevarlo por dos vías muy importantes que también a la larga pues son pues necesarias de comprender para poder profundizar sobre el Evangelio. El primero es entender que el Evangelio o buena nueva, que son pues el significado de esta palabra Evangelio, va más allá de lo que encontramos en la palabra de Dios, que es la primera fuente, claro está. Pero bueno, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio nos remite a una persona, más que a un grupo de palabras. El Evangelio es Cristo. Cristo quien adopta la condición del hombre, nuestra condición humana, para vivir todo lo que hemos vivido, para sufrir nuestras mismas tentaciones, para sufrir nuestras mismas debilidades, pero eso sí, vencerlas todas hasta para no caer en el pecado. Fue probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, dice la palabra. Entonces, cuando se trata de conocer el Evangelio, se trata de conocer a la persona de Cristo. Y la primera fuente que podemos tener es justamente la Sagrada Escritura. Es meditar dentro de ese aceite. La primera parte es cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Y cuando me refiero al estudio de la palabra de Dios, es vivirla y meditarla, como dice el Concilio Vaticano II en el Dei Verbum, bajo el mismo espíritu en el que fue escrito. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ir a la palabra de Dios, que no podemos ir a la Biblia, como queriendo leer un libro, como por ejemplo preparándonos para un examen, para leer una novela completa de inicio al final, ver algunos datitos, pero simplemente para cumplir con un examen. O como leemos el periódico, como leemos alguna historieta, o como leemos alguna novela por gusto, no. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro que nos conlleva y nos enseña un mensaje maravilloso que es la salvación de Dios y que hasta qué punto fue Dios capaz de llegar por nuestro bien y por nuestra salvación, que fue la entrega de su Hijo. Entonces, como libro religioso, como libro movido y creado a la luz del Espíritu Santo, es necesario que yo cuando me acerque a él, pues obviamente vaya con los mismos, con la misma sintonía con la que se escribió, es decir, con una oración previa, pidiendo al Espíritu Santo la iluminación, y de esa manera, pues, empezar un estudio verdaderamente claro que nos permita entender qué fue lo que Dios quiso hacer por nosotros, entender esa historia de salvación que ahí se encuentra, pues sintetizada en diversos textos a lo largo de la historia por diversas personas, en diversas culturas, pero siempre con una verdad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que llegue a Él, se acerque a Él, tenga vida y vida en abundancia. Entonces, ok, ese es el primer elemento importante. Y sobre todo entender que es en la Biblia lo que debemos encontrar es a Cristo. Y a veces, pues, cuando leemos la palabra, pues podemos tener ciertas dudas, ciertas complicaciones para entenderla. Entonces, partiendo de eso, también tener la confianza de preguntarle a un sacerdote, a un hermano que tenga formación bíblica, acercarse a las notas aclaratorias, pero leerlas siempre buscando el significado real que él tiene, no como una justificación de mis pensamientos, sino como un mapa que me lleva a la santidad que Dios quiere para mí y sobre todo que nos quiere llevar a la vida eterna. Eso por ese lado es entenderlo, pues el entender el Evangelio bajo esa línea de la lectura bíblica, siempre buscando a Cristo ahí y sobre todo ver que el Antiguo Testamento prepara lo que va a venir en el Nuevo. Entonces siempre Cristo tiene que ser la clave de lectura y el Espíritu Santo el que da la inteligencia para entender el texto sagrado. Eso por ese lado. Lo segundo es darse cuenta que la presencia de Cristo, que la buena nueva de Cristo, es una verdad que debe transformar la vida del que la escucha, que se da un proceso de conversión, de transformación que va hacia la santidad.
Y cuando entendemos la santidad, no es únicamente llevarla al plano de aquellos que han sido canonizados, no, sino de todas esas personas que han querido y que han puesto a Cristo como regla de sus vidas. Entonces, ¿cuál es otra forma de entender el Evangelio? Es viendo la acción de la misma palabra de Dios, de la misma presencia de Dios, de Cristo en las personas, cómo ha logrado transformarlos de situaciones de debilidad y de flaqueza hasta llevarlos a convertirlos en héroes de la santidad. Y partimos, por ejemplo, de los 4 evangelistas. Recordemos que el género literario del Evangelio, cuando lo proclamamos en la liturgia, ¿qué decimos? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está plasmado en ese texto evangélico es cómo Jesús se ha manifestado en la vida de cada uno de estos 4 personajes, cómo ha transformado su vida, ha convertido todo lo que ellos han vivido y les ha dado ese brillo y esa luz de plenitud que solo Cristo puede dar. Por eso ellos lo que hacen es contar la historia de Cristo en función de lo que Cristo hizo por ellos. Y con eso no es que están diciendo mentiras, sino que ellos, desde su óptica, como judíos, como paganos conversos, como médicos, como aquel discípulo que pudo reclinar su pecho en el que pudo, perdón, reclinar su cabeza en el pecho de Jesús, aquel que estuvo presente y se sintió amado por él, como cada uno de ellos cuenta la experiencia de Cristo desde aquella transformación que ellos mismos sufrieron en su vida para lograr la santidad. Entonces, no es que los textos se contraponen o dicen mentiras o se contradicen, no, corresponden a ese encuentro real que el Señor tuvo con ellos en su propia vida y justamente la manera que tienen de contarla. Lo mismo ocurre también con tanta vida de tantos que llamamos nosotros pues santos, que enfrentaron situaciones tal vez como las nuestras, problemas tal vez de mal carácter, problemas de abandono, problemas de pobreza, problemas de insatisfacción ante la vida, problemas de persecución religiosa, problemas de, pues, de pecados contra la pureza, situaciones tal vez donde no se sentían completos o llenos porque querían aspirar a un conocimiento o a una plenitud pues académica o filosófica. Y bueno, al final se daban cuenta que todo tiene sentido y todo tiene plenitud en la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, qué importante, por ejemplo, para unas personas que tenemos mal carácter, pues vernos reflejados en, qué sé yo, en las historias de San Francisco de Sales o Don Bosco, que de hecho Don Bosco pues se inspira en mucho de su obra en San Francisco de Sales, por eso su comunidad se llama Salesianos. Y sobre todo por la capacidad de aprender a vencer el mal carácter y poder evangelizar con dulzura. O por ejemplo, qué importante es meditar cuando el verdadero sentido del amor oblativo de la entrega, por ejemplo, en textos de la Madre Teresa de Calcuta. Esa mujer tan pequeña y tan frágil que era capaz de mover a todo un grupo de personas por el bien de los demás. Y así podemos encontrar a muchísimos héroes de la fe. O inclusive, por ejemplo, personas santos que fueron inclusive pues cuestionados dentro de la misma iglesia a través de personas que tal vez no entendían cómo Dios se manifestaba a través de ellos. Y aún así, ¿qué hicieron? ¿Alejarse de la iglesia? No. Pidieron, oraron y siguieron con su misión. Esa es la riqueza de los santos y es una excelente manera de meditar en Cristo, de meditar el Evangelio en nuestras vidas, en personas que sufriendo lo mismo que nosotros fueron capaces de dejarse mover por Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez en problemas similares, decidimos pues alejarnos de todo, alejarnos de Dios? Veamos por ejemplo el caso también de Santa Mónica, la madre de San Agustín, casada tal vez con uno de los hombres más violentos del pueblo, nunca tuvo ningún problema de agresión. ¿Por qué? Porque ella siempre fue inteligente y guiada por el Espíritu Santo, ella evitó los problemas. Entonces veamos cómo ejemplos o situaciones, y ojo, en esta parte no quiero decir que las personas tengan que aceptar cualquier tipo de violencia, en esa parte sí quiero ser muy, muy firme, o sea, no.
Pero por ejemplo, el caso de Mónica es para evitar conflictos y disgustos en su hogar, ella aprendió a alejarse de los problemas. Para pelear se necesitan dos. Y ella pues evidentemente no cayó en ese juego. También pueden servirnos para entender y meditar el Evangelio tantos libros tan valiosos de espiritualidad como por ejemplo La batalla espiritual o por ejemplo A imitación de Cristo de Santo Tomás de Kempis o los mil y un pasos en el camino de la esperanza de Monseñor Vantuán. Son textos que nos permiten aprender a ver cómo con unos ojos llenos de Dios, con unos ojos llenos de Evangelio, podemos afrontar la vida en sus diversas situaciones, tanto en los momentos muy felices como en los momentos de mayor oscuridad y tormenta dentro de nuestra vida. Eso es meditar el Evangelio, es ver cómo las personas se convierten en espejos que reflejan la santidad y la luz del Señor hacia nosotros y cómo nosotros también podemos irnos transformando, podemos irnos puliendo para también poder ser portadores de la luz del Señor. Eso es entender el Evangelio. Primero, nuevamente, meditar las Escrituras. La Biblia es una base fundamental para entender la historia de salvación nuestra y cómo el Señor pues entregó a su Hijo por nosotros en un gesto de amor totalmente inigualable. Y también cómo las personas que han comprendido ese amor se han dejado modelar por Cristo para así también encontrar ese amor y reflejarlo en los demás y vivir en ese amor. Ese es el llamado que tenemos en estos días. A lo largo de esta semana pues hemos ido compartiendo 5, recordando aquel pasaje del Evangelio del domingo anterior de las 5 mujeres precavidas y las 5 mujeres descuidadas. La reflexión inicia por en qué grupo estamos nosotros. ¿Tendremos el aceite suficiente en nuestras ánforas para poder mantener esa llama encendida? No vaya a ser que a la hora de que nos toque nuestro encuentro con el novio, nos demos cuenta que nuestra llama está a punto de extinguirse o ya se extinguió. Porque volvamos a recordar esto, el camino de la fe, el camino de la santidad, no es un camino de velocidad, es un camino de resistencia. Y solo lo vencerán aquellos que estén dispuestos a mantenerse firmes y constantes, a veces no yendo a tanta velocidad, a veces yendo a un camino, a un pasito tum tum, como dice popularmente, ir poquito a poco, pero siempre sin detenerse. Que habrá momentos inclusive que a veces retrocedamos 1 o 2 pasos, pero eso no será nunca un motivo para abandonar la carrera. Pidámosle al Señor verdaderamente esa constancia y esa posibilidad de abrir nuestra mente y nuestro corazón para que Él lo habite y así poder vivir y meditar el sentido completo y pleno de la buena nueva del Evangelio. Ojalá podamos ser como esas 5 doncellas que estaban listas. Porque, recordando algo que ya he dicho en otras oportunidades, pero nunca está de más recordar, nunca no sabemos ni el día ni la hora, ni de la parucía, la segunda venida del Señor, pero sobre todo no sabemos en qué momento nos tocará a nosotros encontrarnos con Él y recibir nuestro juicio particular. Si esta noche, como decía don Bosco, nuestra alma fuera pues llamada, si Cristo llegara a nuestro encuentro después de nuestro tránsito de esta vida terrena, ¿cómo encontraría nuestra alma? Pues llenemos nuestras lámparas de aceite y mantengámonos firmes esperando la venida del amado, que no sabemos cuánto será, pero será de gran alegría para cada uno de nosotros. Bendiciones y que sigamos brillando y mostrando la luz de Cristo a los demás.